Hola, estamos aquí en MP Marketing Group. En unos momentos vamos a iniciar con la entrevista. En esta vamos a evaluar las siguientes competencias. Entre las organizacionales tenemos responsabilidad y compromiso, honestidad y respeto, y ya las específicas del puesto son las siguientes: liderazgo y negociación, y toma de decisiones y pensamiento estratégico. Hola, mi nombre es Desiree Pons y bueno, pues hoy, como sabes, vamos a realizar una entrevista. Agradezco mucho tu tiempo y bueno, pues hay que empezar. ¿Cuál es tu nombre? Yasmina Macedo. Ok, bueno. ¿A qué puesto ocupas actualmente? Y bueno, pues platícame un poquito como de las tareas que realizas y también de la ideología de la empresa, por favor. Ok, soy gerente nacional de operación regional y MP Marketing Group es una empresa que se dedica al servicio de mercadotecnia principalmente, pero nuestro fuerte, nuestro core business es el manejo, la administración de personal para puntos de venta, para diferentes marcas. Tenemos varios clientes, algunos muy importantes de empresas de consumo, como Colgate, Mattel y algunos laboratorios que ya tienen bastantes años con nosotros, y nosotros manejamos al personal que tienen ellos en todas las tiendas de autoservicio, tanto para acomodar sus productos como en algunos casos para promover la venta. Y tú como gerente de operaciones regional, ¿cuáles son las actividades que realizas? En la empresa del corporativo está en la Ciudad de México y tenemos 7 oficinas regionales distribuidas en toda la República Mexicana. Anteriormente yo solamente estaba a cargo de la región Occidente Bajío. En marzo del año pasado hubo cambios en la estructura interna de la compañía y sin tener que cambiarme o que mudarme de Guadalajara al DF, me dieron la responsabilidad de administrar las oficinas, todas las oficinas regionales. Anteriormente había tres gerentes regionales, y ahora quedé yo solamente a cargo de las 7 oficinas que están distribuidas en Tijuana, Monterrey, Veracruz, Mérida, Culiacán, Puebla y Querétaro. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes con la empresa? 15 años, en junio cumplo 16. Ok. Bueno, ¿podrías relatarme alguna situación en la que tuvieras una actividad específica asignada y bueno, en qué te basaste para poderla realizar y cómo concluyó la ejecución? Por ejemplo, cada vez que va a haber algún plan o algún proyecto temporal, como en el caso, por ejemplo, de Mattel, que ustedes saben que son juguetes, y en la temporada fuerte de venta del juguete es de septiembre a diciembre. Bueno, lo más fuerte es en temporada navideña, pero obviamente se empiezan a hacer los preparativos y a hacer exhibiciones y llega más mercancía a las tiendas desde más o menos septiembre. Entonces, a nosotros nos designan personal adicional para que esté trabajando ese periodo, y entonces yo estoy coordinando a que todas las oficinas regionales estén reclutando, haciendo el proceso de reclutamiento de toda la gente que nos informan del corporativo que se va a requerir, las fechas diferentes de ingreso. O sea, no todos entran en septiembre, conforme se va acercando la temporada fuerte y conforme va llegando el producto a las tiendas, vamos incrementando el número de chicos que apoyan a todos a esa implementación cuando ustedes ven que hay exhibiciones, hay material promocional para llamar la atención de los compradores. Entonces todo eso lo hace el personal que está con nosotros. ¿Y tú específicamente qué haces ante esa situación? Yo aseguro que todas las oficinas regionales recluten a la gente que tenga el perfil adecuado, que todo el proceso de reclutamiento y selección se realice conforme lo tenemos definido en la compañía.
si hay bajas, se tienen que, por ejemplo, que se estén cumpliendo todos los tiempos. Por ejemplo, si llega a haber bajas, que se cubran en un plazo no mayor de 72 horas, que la gente esté dada de alta en el seguro social correctamente, que se les entreguen las cartas para que entren a las tiendas, que nos piden documentos, que estén entregando los uniformes, o sea, que todo desde Tijuana hasta Mérida, toda la gente que se contrate tenga exactamente la misma inducción, la misma capacitación y las mismas condiciones desde uniforme, que estén dado de alta, que se les pague su nómina correctamente, que abran su cuenta para que se les pague. Yo garantizo que todos estemos al 100. Y si se llega a presentar algún problema, que haya gente que se contrató y de repente no se presentó, yo tengo la labor de estar hablando con los gerentes regionales de los clientes, en este caso por ejemplo de Mattel, para estar pues dándoles tranquilidad en que todo se va a solucionar, en que todo se va a realizar conforme se tiene planeado. También estar preguntando, haciendo como llamadas de servicio para saber si mis compañeros que están en cada oficina regional están haciendo las cosas conforme al proceso que tenemos y que todos lo estén haciendo correctamente. Y si hay desviaciones, pues yo estar coachándolos para que se corrijan y para que pues el cliente esté satisfecho con nosotros. Y por ejemplo, esta última temporada, ¿cómo crees que concluyó? Pues bueno, sí hubo situaciones que obviamente nosotros al final de cada temporada hacemos una revisión de negocio con los clientes, con los gerentes regionales, y entonces pues hubo obviamente algunas situaciones o incidencias que se presentaron, como ese tema, ¿no? De que alguna gente se contrataba y no se presentaba, entonces de repente tuvimos periodos fuertes de rotación y que a veces ya en las fechas muy cercanas a Navidad se complica el reclutamiento porque pues, la mayoría de la gente ya tiene un trabajo. Entonces de repente no cubríamos en las 72 horas, o de repente había, por ejemplo, si alguna persona no abrió su cuenta del banco a tiempo, pues se le tuvo que generar un cheque para pagársele, y entonces los cheques se generan en el corporativo y en lo que llegaban dependemos de la mensajería y a veces se les puede pagar un día o dos después, o si algún problema hubo con su cuenta del banco y se les rechazó. Entonces todas esas incidencias pues el cliente lo toma como servicio y nos está evaluando que se hayan resuelto con rapidez. Entonces todas esas situaciones, o que por ejemplo la gente de repente no está bien capacitada y no hacían las actividades con la pericia o con la rapidez que se requiere, ese tipo de incidencias. Pero bueno, pues todo eso ya presentamos un plan de acción para que en esta temporada que viene pues se eliminen esas situaciones lo más que podamos. Digo, sabemos que trabajar con gente es complicado porque pues, muchas veces hay cosas que salen de tu alcance, ¿no? Pero o sea, tratamos de tener todo eso controlado para que no se repita. Ok, bueno, ahora platícame de una ocasión en la que tuviste que ausentarte de la oficina y, bueno, ¿cuál fue el motivo? ¿Y cómo procediste en el nivel laboral ante dicha situación? O sea, ¿qué fue lo que dejaste como dicho? Entonces, bueno, la gente que está aquí conmigo en Guadalajara pues tiene ya muchos años conmigo y ya conocen perfectamente lo que hay que hacer. Yo con 15 años en el puesto pues ya tengo una madurez y ya aprendí a delegar, porque creo que ese es un proceso que todos tenemos cuando tienes personal a tu cargo. Entonces, por poner un ejemplo, si hace 2 años me enfermé y tuve que estar fuera de la oficina por 2 semanas. Entonces en ese tiempo, pues bueno, te ayudabas mucho con la computadora y estás revisando los correos y demás, pero en general pues se delega, o sea, cada quien ya sabe lo que debe de hacer. Y la verdad es que pues, cuando se han presentado problemas, yo no estoy, pues a veces con una llamada telefónica se resuelve, pero yo he tratado ya de corregir eso que en un principio tenemos, yo creo que todos, cuando tratas de que, o piensas que si tú no haces las cosas no se van a hacer bien. Cuando ya tienes una madurez en el puesto y confías en tu equipo, pues creo que un buen líder debe delegar. Entonces yo ya delego y cada quien sabe lo que tiene que hacer y más bien se acercan a mí
para cuando tienen alguna situación en la que yo les pueda ayudar y pues podamos pensar juntos en la solución, ¿no? Si se les conflictúa algo. Pero en general, cada quien trabaja, de hecho ahorita cada oficina, igual que aquí yo empecé en Guadalajara, cada oficina trabaja de manera autónoma, y cuando hay situaciones que se atoren es cuando yo los estoy apoyando para resolverlos. Y si es necesario, pues hablo con los clientes cuando a alguien ya se les sale de control esa situación. Ok. Bueno, mencióname una ocasión en la que tuviste algún problema para poder cumplir una actividad. ¿Qué hiciste y cómo finalizó esta situación? Pues, por ejemplo, no pudimos cubrir a dos personas en el tiempo de las 72 horas. Entonces, lo que hice fue hablar con el área de reclutamiento y selección para que nos apoyaran con otras fuentes de reclutamiento, y adicional pues hablé con el cliente para explicarle la situación, ¿no? De que pues, no estábamos obteniendo el número de personal que necesitábamos para filtrarle y para poderle presentar, y que tampoco estaba teniendo el perfil que se requería. Entonces que pues para poder hacer una correcta selección pues necesitábamos un poco más de tiempo, porque no podíamos presentar a alguien que no funcionara, porque tarde o temprano se iban a ir, iba a haber rotación en el puesto. Entonces pues, tuvimos que avisar, pero yo creo que se corrige con comunicación. Okay. ¿Y cómo finalizó esa situación? O sea, nos dijeron que bueno, no importaba si se duraba una semana más, y con una semana más pudimos cubrir. Okay. Te voy a pedir que pienses en un objetivo organizacional con el que te hayas identificado y cómo fue que participaste en su logro y cómo concluyó. Bueno, la empresa está certificada en ISO 9001-2008 con el proceso de ciclo de nómina, que le llamamos, que es una de nuestras actividades principales o de nuestros indicadores donde nos mide el cliente. Entonces, pues uno de los objetivos indicadores con los que nos certifican es que la gente reciba su pago en tiempo y forma, y por ende el cliente esté satisfecho. Eso sería un objetivo. Entonces, ¿cómo participo? Pues asegurando de que toda la gente cuente con su contrato de nómina para que se le pueda pagar a tiempo, estar enviando las listas de asistencia también en el tiempo que las necesita nuestros compañeros de México para poder concentrar y hacer el procesamiento de los pagos. Pues yo contribuyo en estar ahora es que empujando a mis compañeros a que cumplan con todo eso, para que aseguremos que no haya problemas de pago, que todo el mundo cobre como debe ser el día y de la forma correcta. Okay. ¿Y en la mayoría de las ocasiones se han logrado cómo resolver ese tipo de situaciones? Sí, pues, o sea, si no perderíamos la certificación. Entonces es como un deber ser, sí o sí, es una de nuestras principales razones de ser. O sea, si no podemos pagarle a los trabajadores correctamente, corremos el riesgo de que el cliente se vaya. Entonces pues, es como la base del negocio. Ok, ahora, ¿recuerdas alguna situación en la que tuvieras que comprometerte a cumplir una actividad específica? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo terminó? Pues, por ejemplo, hubo una ocasión en la que la información que se tenía que entregar en los reportes que se generan para los clientes cada mes estaba incorrecta, porque los reportes el personal de campo no los había llenado correctamente. Entonces prácticamente tuvimos que volver a ir a las tiendas de autoservicio, pedir por sistema todas esas ventas y esos números y volver a hacerlo. Entonces en esa ocasión pues obviamente tuve que comprometerme con el cliente a que se iban a hacer las correcciones, nos pidieron una fecha determinada y entonces pues se tuvo que trabajar inclusive el fin de semana para poder corregir toda la información, pero pues se logró. Muy bien.
Ok. Relátame una situación en la que hayas visto o hayas presenciado algún robo, un robo material, por parte de algún compañero de trabajo y bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Robo por parte de un compañero, no. O de... Una situación que se presentó fue que estábamos antes en otra oficina y yo estaba igual en mi oficina y de repente empezaron a gritar que que algo estaba pasando. Otra compañera entró a mi oficina y escuchamos por la ventana que abajo había policías y que estaban, la persona que se encargaba de la bodega estaba abajo y pensamos que habían entrado pues ladrones y que lo tenían amagado. Llegó la policía y pues sí nos asustamos mucho. Toda la gente empezó a tocarme, los otros 4 o 5 compañeros que empezaron a tocar la puerta de mi oficina que la otra chica que había entrado había cerrado con seguro. Entonces de repente ya empezamos a oír todo más tranquilo, pero sí seguían como amagando a alguien y se oía. Entonces pues yo tomé la decisión de abrir la puerta y de que pues teníamos que bajar a enfrentar qué estaba ocurriendo, porque no nos podemos quedar encerrados, ¿no? Entonces, pues ahora sí que fue muy, muy curioso, pero todos así como de película, yo al frente y mis compañeros detrás de mí y todos bajamos las escaleras, ya pues vimos ahí en el patio a la policía. Nuestro encargado de almacén estaba bien. Lo que ocurrió fue que la puerta, había entrado el mensajero de DHL a dejar un paquete y dejó la puerta abierta. Entonces la policía venía persiguiendo a unos ladrones de otro lugar y ellos al ver la puerta abierta se metieron. Entonces la policía entró a amagarlos ahí justo en el patio y pues cada quien pensó en su versión distinta. Pensamos que habían entrado y que estaban amagando era al del almacén y no que era la policía, sino que eran los mismos ladrones. O sea, fue cada quien su imagino, ¿no? Pero bueno, lo que yo hice fue tratar de tranquilizarlos y decirles, nos vamos a bajar a ver qué ocurre, no podemos quedarnos aquí, y además porque pensábamos que era nuestro compañero y obviamente teníamos que ayudarlo. Entonces esa fue la decisión. Afortunadamente todo se quedó así como en una anécdota, pero es lo único más cercano que he visto a un robo en la oficina. Okay. Y por ejemplo, o que alguna vez hayas notado que alguien tomara algo que no le pertenecía en otras situaciones. Pues mira, una ocasión se perdió un sobre que era de un cliente que nos había pedido enviarlo a una de las ciudades donde tenemos contactos, a Puerto Vallarta. Entonces a la semana el cliente empezó a preguntar que dónde estaba la documentación. La contacto que tenemos allá dijo que no le había llegado y pues se tuvo que volver a hacer. O sea, yo la verdad es que sí quise investigar desde aquí con cada uno de mis compañeros a ver si había habido un desorden o se había mandado a otra oficina. Entonces les pedí que investigáramos a ver si se había enviado a Colima o a Aguascalientes, a otros de los contactos que se les había enviado paquetes ese día. Y pues resultó hasta las 3 semanas, yo le ofrecí al cliente para resolverlo que me volviera a imprimirlos. Afortunadamente eran documentos que se podían imprimir otra vez y le ofrecí volver a enviar el paquete. A la semana resulta que la contactó, traía el sobre que le había llegado de la mensajería en su bolsa y le entregó a otra chica le dio a firmar un papel, pero sin darse cuenta le dio el sobre y la otra chica lo guardó en su bolsa. Entonces fue ahí toda una falta, fue un descuido de ella, de que las cosas se deben de realizar en un lugar seguro, etc. Eso es lo único, pero tratamos de resolverlo apoyando al cliente de esa otra manera. Claro. ¿Alguna vez has observado en la oficina en la oficina que alguien no haya cumplido, o sea, que tuvieras, de forma de testigo, que alguien no cumpliera una regla o hiciera algo como indebido? Sí,
O sea, que no, a veces pasa que se les pide que lleven un reporte, un registro de todo lo que se está haciendo, por ejemplo, de las guías de mensajería que nos tienen muy restringidas. Y pues sí, un día me encontré con que la chica que estaba a cargo de eso no estaba llevando el reporte. Entonces, por ahí había 2 guías que aparentemente no se sabía el destino o que llegaron a otro destino. Entonces, pues lo que se tuvo que hacer es que esta chica tuvo que pagar el costo de esas 2 guías por el descuido. ¿Y tú en ese momento qué fue lo que le dijiste? Pues le dije que porque no se estaba haciendo las cosas conforme al proceso que se tenía definido y que entonces ella era la responsable de esa situación y que pues tristemente lo tenía que pagar porque pues la compañía no tenía por qué estar absorbiendo errores de gente por falta de cumplimiento a sus obligaciones o a las responsabilidades que se le habían designado conforme a su puesto. Claro. Ok, bueno, ahora platícame sobre la última vez que hubo como distintos puntos de vista con algún compañero de equipo o de trabajo. ¿Y cuál fue tu rol ante esa situación? Pues hubo una situación hace poco tiempo que hay una chica que se encarga del reclutamiento específico y atiende a todas las demás compañeras. Digo, aquí en la oficina la distribución está, de acuerdo a las cuentas hay una coordinadora para cada cuenta, entonces hay como 5 personas y aparte está la niña que lleva reclutamiento que le da servicio a todas las demás. Entonces empezamos a tener problemas porque no se estaba reclutando al personal que se requería en tiempo y forma o con el perfil o el número de candidatos que se tenían que presentar al cliente. Entonces obviamente yo le hablé a la chica de reclutamiento y le dije qué estaba pasando, no sé qué, estaba en un momento yo creo que sensible, o sea, yo le hablé para pues, llamarle la atención o preguntarle por qué estaba ocurriendo eso y encontrar juntas una solución, o sea, decirle que esto está pasando y ya no debe continuar así, dime qué está fallando o necesitas apoyo de México o de mi parte para que se pueda cumplir, porque no era con una compañera, ya eran 2, 3 las que venían y me decían. Entonces la actitud de ella fue en ese momento, pues considero que inmadura porque se molestó, lloró y me dijo que estaban en su contra casi. Entonces o sea, pues le dije que no tenía que tomarse las cosas como personales. Lo que hice fue reunir a todas las compañeras para que entre todas en ese momento, o sea, quise evitar que empezara a haber dimes y diretes y a las espaldas. Entonces preferí confrontar a todas como hacer una dinámica para que cada quien dijera cómo estaban las cosas y afortunadamente ya pues sí hubo por ahí algunas explosiones personales, pero al final de la dinámica pues todo el mundo entendió que hay que decir las cosas en el momento, no irselas guardando y que cada quien, si no está cumpliendo una con su rol, pues es preferible enviar un correo para que yo esté enterada y entonces podamos resolver la situación oportunamente y no esperar a que crezca. ¿Alguna vez has tenido que trabajar con alguien que no te agrada? Ya con tantos años en esto, a pesar de que no soy psicóloga, creo que he aprendido a conocer a la gente. Entonces, la verdad es que la gente que está conmigo en la oficina, pues siempre la selecciono y honestamente me he equivocado, digo, en estos 15 años 2 veces. Entonces, cuando me equivoqué, bueno, al darme cuenta que me equivoqué, pues fue difícil porque obviamente pues tienes que manejar muchísimo la tolerancia y evitar convertir esa situación en personal. Tienes que seguir tratando de hacer que la gente cumpla con lo que la contrataste y que pues que vaya aprendiendo o que tratar de, digamos, de salvarla y de corregir los errores que puede tener. Entonces buscar cómo sí lograr las cosas. Desafortunadamente, por ejemplo, una persona pues yo traté de confiar en él, empecé a decirle cuáles eran sus errores, a estarle dando la oportunidad, pero pues pasaron como 2 meses y en lugar de resolverse los problemas crecían. Entonces yo no puedo dar de baja a una persona sin que el área legal lo sepa, entonces
avisé y aquí pues se levantan actas administrativas, entonces ya empecé a levantarle una acta a otra hasta que pues empiezas como que a acorralar a la gente para que estar provocando que él se dé cuenta de que son sus errores, de que nadie está cometiendo algo arbitrario, sino que ellos son los que no están cumpliendo. Entonces, de ahí ya logramos que firmara su renuncia y que pues, se fueran. ¿Y cómo concluyó eso? O sea, al momento de tenerse que ir, ¿fue como por la paz o...? Sí, pues, o sea, él aceptó que reconoció que no estaba preparado para el puesto ni cumpliendo, y pues ya firmó su renuncia, se le pagó su finiquito y se cerró como debe ser. Qué bueno. Ok. ¿Qué acciones has realizado para asegurar que tanto tú como tu equipo de trabajo logren alcanzar un objetivo específico y se logró? Pues mira, siempre aquí todo se trabaja por objetivos, o sea, cada quincena simplemente hay un objetivo que cumplir en cuestión de que la gente que tienes que contratar esté completa, de que todos reciban su pago en tiempo y forma, que todos tengan sus herramientas de trabajo, que los reportes se entreguen al cliente como debe ser. O sea, al ser una empresa de servicio, la verdad es que constantemente estamos siendo medidos, o sea, siempre nos están midiendo. Entonces, yo lo que he implementado y que creo que ha funcionado, porque pues de inmediato lo detectas con el índice de satisfacción de los clientes, es que he dejado a cada quien que siga su estilo de trabajo. O sea, he aprendido que no puedo ser, antes era un poco más autoritaria y pensaba que las cosas se tenían que hacer como yo las hacía para que estuvieran bien, y la verdad pues ya las situaciones y el tiempo aquí pues me ha enseñado que cada quien puede tener su estilo, pero todos nos van a hacer bien las cosas. Entonces yo lo que hago nada más es estarlos escuchando, estar revisando, validando que las cosas estén haciéndose bien. Nos funciona mucho, o sea, todo lo de los correos y estar hablando con los clientes cada semana, cada 15 días, para estar midiendo cómo mis compañeras lo logran. Entonces, también pues, ser empática con ellos, trato de ser empática, de ponerme en sus zapatos. Hay muchas, aquí la mayoría son mamás, entonces muchas veces pues necesitan apoyo para salir con sus hijos a alguna junta o cuando se les enferma, etc. Entonces, toda esa situación que se da como de ser empático, de entenderlos, de apoyarlos, creo que logra que estén motivadas y que estén haciendo las cosas bien o poniendo el mayor entusiasmo para hacerlas. Entonces, aunque llega a haber situaciones difíciles o problemas, pues siempre van a tener la confianza. O sea, yo he logrado que me tengan la confianza para acercarse y resolver en equipo lo que se tenga en ese momento. ¿Podrías platicarme alguna situación específica? No sé, algún ejemplo. Pues creo que todos los que te he dado ya son ejemplos de situaciones problemáticas. O sea, lo que acaba de pasar con lo que te decía de la niña de reclutamiento. O sea, pues todo el mundo, con la confianza que me tienen, vinieron y externaron cómo se sentían, pero en ese momento se dieron cuenta de que lo hacían por el bien del equipo, no de manera personal. O sea, se deja a un lado lo personal para poder atender lo laboral y lo que requerimos como equipo, que siempre debemos de buscar que se resuelvan las situaciones para que los clientes pues, se sientan bien atendidos, ¿no? Y que se les está dando un servicio de calidad. Ok. Ahora relátame una situación en donde lograras obtener un beneficio para la empresa, pero que también la contraparte, ya sea el cliente, haya salido, o sea, como con satisfacción de la situación, y qué estrategias utilizaron o utilizaste. Pues hace algunos años tuvimos un cliente que aquí estaba su corporativo, pero el contrato lo habían conseguido en México, o sea, del corporativo de nosotros. Entonces, quedaron tan satisfechos con ese proyecto eventual que cuando tuvieron recursos
locales para un proyecto regional, digámoslo así, me hablaron directamente para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, pues la verdad fue satisfactorio porque gracias al servicio que habían obtenido de Guadalajara, pudimos conseguir otro contrato y pues yo tuve que estar liderando desde aquí ese proyecto con las demás oficinas. En ese entonces yo todavía no estaba a cargo de las oficinas a nivel nacional, solamente tenía Guadalajara y la parte de Bajío. Entonces, pues yo me tuve que hacer cargo desde guiar a mis demás compañeros o bueno, generar la guía de operación para poder implementar todo el proyecto, solicitar yo el apoyo del DF para que me hicieran los presupuestos, los requerimientos de materiales, todo lo que se necesitaba. Y pues yo era quien iba a las juntas aquí con los clientes a presentarles los avances, los resultados. Yo tuve que estar enterada pues, de las demás ciudades, cómo estaba funcionando todo, integrar los reportes semanales de fotos y de las ventas y de todo eso, porque fue un proyecto de demostradora. Y duró 2 meses y al final pues la verdad es que muy satisfechos porque nos pagaron muy bien, quedamos satisfechos y pues contribuye un poco a la facturación de la compañía. Claro. ¿Podrías contarme sobre alguna situación donde hayas tenido que separar tus emociones o intereses personales para mantener o bueno, lograr un objetivo dentro de la empresa? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste? ¿Y cómo supiste que habías actuado de manera objetiva? Pues hubo una ocasión en la que una persona estaba trabajando con nosotros pero no estaba haciendo bien las cosas, entonces el cliente me pidió su baja. Entonces, pues yo no podía proceder sin tener las actas administrativas y entonces tuve que hablar con esa persona y decirle que pues ya no podía continuar laborando con nosotros porque había cometido tales y tales y tales errores, esperando que fuera una persona objetiva y que fuera una persona profesional. Entonces, desafortunadamente no se lo tomó como personal, ella sí lo tomó como personal, se molestó muchísimo, me empezó a gritar, me ofendió, entonces pues en ese momento yo pues me dio mucha impotencia y pues obviamente como seres humanos pues quieres reaccionar igual, ¿no? O sea, sin embargo pues tuve que ahora sí que respirar y no engancharme con las emociones que ella estaba presentando, sino volverle a hacer ver sus errores y por qué se estaba tomando la decisión. Finalmente entonces no logré que firmara, y bueno, pues, ella procedió legalmente. La satisfacción que me da es que posteriormente, pues como teníamos todos los elementos que pues reflejaban que ella era la que había estado actuando incorrectamente, pues perdió la demanda y finalmente pues la compañía no le pagó nada de lo que pedía y pues bueno, nos quedamos con la satisfacción de que pues, se fue un elemento que no era el adecuado y que el cliente pues dimos la cara frente a él y se pudieron sacar a salvo de esa situación, ¿verdad? Platícame una situación en la que tuviste que tomar una decisión importante y bueno, en el trabajo y qué resultado hubo. Cuando había un cliente también que era local, pero bueno, ese cliente pues igual se acercó aquí a nosotros por referencias de Guadalajara y yo solicité autorización para trabajar con ellos
y me dijeron que sí. Entonces duramos como 8 meses aproximadamente, pero eran productos nuevos. Entonces ellos estaban muy exigentes con las ventas de las demostradoras, y pues la verdad cuando son productos nuevos pues llevan como con una curva, ¿no? Para posicionarse en el mercado. O sea, si es un lanzamiento, pues primero tienes que darlo a conocer para que la gente empiece a probarlo, y después pues ya hay clientes que se quedan y hay clientes que se van. Entonces todo eso ellos como que no lo entendían. Entonces estuvimos trabajando mucho en que pues se tenían que apoyar más, dar más capacitación a las chicas, o sea, definimos varias estrategias para que tuvieran mejores resultados, porque obviamente ellos pues querían que fuera rentable el proyecto, para que no fuera tanto como una inversión los sueldos de las chicas, sino que las ventas dieran para pagar a las chicas o para pagarnos a nosotros, ¿no? Entonces logramos que obviamente sí, poco a poco se fue mejorando, pero llegó un punto en el que pues llegaron como que se estancaron, como que faltaba a lo mejor que ellos también pues prepararan los folletos, o que dieran algunas muestras. O sea, ellos pues no lo creían en ese tipo de apoyos, ¿no? Dicen, las chicas tienen que ser buenas vendedoras y hacerlo. Pero cuando es un producto nuevo, pues les explicábamos que forzosamente tienes que dar muestras, y al ser eran suplementos alimenticios, pues no es así como que un chocolate que te lo dan a probar y tú decides si te gusta o no, y si lo vas a seguir comprando o no. Aquí pues tienes que consumir el suplemento un mes para ver cómo te sientes, si te sientes mejor, etc. Entonces era un poco más complicado. Sin embargo, aunque estábamos haciendo todos nuestros esfuerzos para tratar de que se les dieran los resultados, llegó un punto en que ellos nunca lo vieron así, y de pronto nos detenían los pagos, nos dejaban de pagar. Y entonces para mí fue muy complicado, porque era ir y sentarme, me sentía como una cobradora en ir y sentarme a veces 1 hora, hora y media, porque además era una empresa como familiar, y ya los dueños eran unos señores ya bastante grandes, como que con otra filosofía y otras ideas. Y a mí se me hacía muy curioso que era un laboratorio muy grande, con unas instalaciones muy, muy bien montadas, digámoslo así, y que todavía funcionaran con sistemas como si fuera de raya. O sea, llegabas y te sentabas y te decían, no alcanzó para pagar hoy, ven mañana. Y así me trajeron, ¿no? Entonces, la verdad, pues ya en México pues me decían, es que si no nos pagan, pues no vamos a poder pagar la nómina, ya llevaban 2 meses de atraso. Entonces fue una situación muy complicada, porque pues obviamente nosotros teníamos que responderle a las chicas por su pago. Entonces lo estuvimos pues como que solventando 2 meses. Entonces yo tomé la decisión de ir y hablar directamente con la persona encargada de finanzas, y exponerle cómo estaba la situación, y decirle, bueno, si no están satisfechos con el proyecto, entonces vamos a cortarlo, pero por favor paguen lo que ya nosotros cubrimos, porque nosotros en ningún momento hemos incumplido, hemos fallado, la gente sigue trabajando, etcétera, etcétera. Si no se están cumpliendo sus expectativas, pues bueno, cortemos, pero páguenos. Afortunadamente tuvimos como 2 o 3 reuniones, vino el área de finanzas de nosotros de México para acompañarme a las reuniones y todo, y logramos, ahora sí que nos pidieron un plan de pago, pero finalmente entre la negociación que logré hacer y la decisión que tomamos de que se cortara ya el proyecto, o sea, nosotros le dijimos, ya no podemos seguir trabajando con ustedes, por favor nada más páguenos lo que falta, y pues fue todo ese proceso. Y luego al final pagaron y cerramos bien con ellos, y pues sí. Muy bien. Ok, háblame de una situación en la que tuviste que analizar y evaluar diversas opciones antes de tomar una decisión para la empresa. ¿Y cómo fue? Diversas opciones. Sí. Pues mira, por ejemplo, aquí, digo, ya con varios años, nosotros en esta oficina tenemos 8 años. A mí me pidieron o me asignaron conseguir una oficina.
Entonces pues tuve que buscar desde salir y buscar opciones considerando los espacios que necesitábamos, que tuviera una ubicación céntrica, porque pues es mucha la gente que viene o a juntas o simplemente entregar solicitudes de empleo. Entonces me dieron un monto tope, pues algunas condiciones, porque pues obviamente no hay aval aquí, no hay todo eso en el DF, entonces tuve que considerar todo eso. Y pues bueno, empecé de un abanico de posibilidades pues a ir descartando por ubicación o por precio o porque no me gustaba o porque no reunían las características, hasta quedarme con 3, y de ahí pues envié fotos y demás, y ya vinieron los directores para poder tomar la decisión de qué oficina elegir. Entonces, pues, Y ya se quedaron aquí. sí. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que consideras que fue inadecuada para la empresa? ¿Cómo te responsabilizaste de esa situación, de esa decisión? ¿Y qué acciones en concreto realizaste para manejar la situación? Pues fue una ocasión en la que un cliente se quejó de una situación de servicio, y yo la verdad es que por dar respuesta rápido contesté sin haber investigado exactamente cómo estaba la situación en México. O sea, era respecto al pago de una persona. Entonces, pues ya yo como que afirmé que se iba a poder resolver así de una manera rápida, y resultó que ese correo llegó hasta los directivos de esa compañía y obviamente a mi directora general, y al momento en el que nos pusimos a revisar ahora sí que todo el detalle para ver si iba a poder cumplir con lo que yo había firmado, resultó que no, que había situaciones más complejas ahí, porque había habido un error en la nómina, no se había programado a la chica, entonces se tuvo que generar algo que le llamamos anticipo, y todo eso pues llevó más tiempo, y pues la verdad sí me llevé una llamada de atención por parte de mi directora, porque me dijo que, o sea, pues obviamente aprendí a que no debemos afirmar algo hasta antes de estar seguros, ¿no?, de lo que estás diciendo, porque pues llevas a demás personas involucradas ahí y estás haciendo quedar mal a la compañía, ¿no?, por los tiempos de respuesta y el proceso. Entonces, bueno, pues, o sea, me apoyaron, se generó ese anticipo, y pues sí pudo cobrar antes de la siguiente quincena a la persona, pero pues, no tan rápido como yo les había prometido, ¿no?, o me había comprometido. Ok. Mencióname una situación donde utilizaste alguna estrategia para resolver un problema. ¿Qué hiciste y cuáles fueron los resultados? Pues en una ocasión hubo un, digamos, recorte de presupuesto de un cliente, y entonces hubo necesidad de hacer recorte de personal. Entonces pues ahí tuvimos que citar eran 4 personas las que tenían que salir con diferente antigüedad, entonces por lo tanto pues se tenía un presupuesto para estarles dando como indemnización, un premio al tiempo que habían estado con nosotros, adicional a su finiquito. Sin embargo, pues cuando, o sea, vinieron, yo apoyé a mi compañera, la coordinadora, y para estar atendiendo esos casos problemáticos. Con cada uno fue una negociación distinta, o sea, porque algunos decían, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué no le tocó a fulano? Entonces tuve que analizar pues todo su desempeño para poder explicarles, poder negociar con ellos y poder resolver el problema que podría convertirse en una demanda. O sea, la consecuencia de no poder cerrar con ellos era una demanda, y como eran varios casos, pues
se complicaba más, entonces teníamos que hacer que todos firmaran. Entonces, pues fuimos con uno, se complicó un poco más, le pedimos que saliera, tratamos de revisar bien qué otros aspectos podíamos utilizar para negociar con él o ver si nos autorizaban un poquito más de indemnización, etcétera. Y finalmente, pues, aunque fue una situación compleja y te desgastas, pues, porque finalmente son personas que vas a dejar sin trabajo, pues, o sea, tienes que poner en la mesa todas las situaciones, los posibles caminos que les vas a dar para que puedan salir un poco menos afectados. Y pues bueno, se logró que todos firmaran y que la situación, aunque se puede parecer muy problemática, logramos sacarla adelante. Muy bien. Y bueno, ya por último, dime una ocasión en la que resolviste un problema considerando la filosofía y el entorno de lo que es la empresa. Bueno, ¿y qué mira, pasó? nosotros, es una empresa, esta empresa ya tiene casi 20 años y pues desde el inicio, pues la filosofía de la compañía es tener colaboradores que estén satisfechos y que sean leales a la empresa. Nosotros tenemos 5 valores, que es lealtad, perseverancia, trabajo en equipo, pasión por el trabajo y liderazgo. Entonces, todos esos valores, pues obviamente los que estamos como líderes los tenemos que aplicar en el día a día. Entonces, ha habido gente, hace poco por ejemplo, que una persona es contacto de una ciudad, era contacto de una ciudad cercana al DF, y esa persona pues se movía, era muy explosiva, como que tenía algunos problemas de desequilibrio mental, o sea, explotaba, se enojaba, entonces nos estaba ocasionando muchísimos problemas con la gente y con los clientes. Y lo peor del caso es que muchos no los decían por miedo, porque pensaban que ya los iba a correr o situaciones, o sea, manipuló muy bien las situaciones. Entonces, finalmente, pues logramos que esta persona se fuera y la citaron en el DF para que pudiera firmar. No quiso, ahorita pues estamos esperando si va a proceder legalmente o no, todavía no llega nada. Pero por lo pronto ya se ha encargado de estar difamando a la compañía. Se está diciendo que la corrieron injustamente, habla con gente que salió y les dice demanda, o sea, está haciendo muchas cosas, y se atrevió a enviar un correo donde a mí me amenazaba y me decía que yo la había corrido, que gracias por correrla y que me iba a acordar de ella, no sé qué. Primero fue ese correo, como no contestamos, pues cuando una gente está a veces desequilibrada, pues sigue generando, o está buscando ya la manera nada más de, ya no es tanto el dinero, sino yo creo que es como una sed de venganza, o así lo pienso, y envió finalmente un correo a varios de los contactos, diciendo que la compañía no los estaba dando de alta correctamente, y así, pues difamando a la compañía en varias situaciones. Obviamente, pues digo, cuando checamos para ver si legalmente se podía proceder contra ella, la abogada nos dijo que no, que pues finalmente eran como afirmaciones que estaban en el aire, que son, pues no puedes, que todos tenemos libertad de expresión y que pues, mientras no hubiera algún hecho así físico que fuera y destruyera algo, y será, pues no se podía. Entonces, la decisión que yo tomé fue enviarles un correo a todos los que les había escrito ella, y pues les hablé precisamente de los valores, ¿no? De que les pedía una disculpa por ella, por haberlos molestado y estarles, pues ahora sí que derramando veneno en contra de la compañía, que ellos conocían la filosofía de trabajo de MP Marketing, que pues saben de los valores, saben que si buscamos lealtad y personal comprometido, que nosotros pues manejamos gente en nuestro principal negocio, digamos, o área, que entonces pues lo que siempre hemos buscado es que todos estemos satisfechos y que tengamos un buen clima laboral y que nos sintamos a gusto en la compañía, y que les agradecía pues que pues su lealtad y que pues nos escucharan esas situaciones. Y
digo, lo que tuve como respuesta fue muy benéfico para mí, porque la mayoría me contestaron directamente y me dijeron que, pues, que no tenían ningún problema, que estaban muy agradecidos con la compañía, que yo les estaba mostrando calidad humana como líder y que pues que simplemente habían hecho caso omiso al correo porque sabían que hay gente que pues cuando no hacen bien las cosas y salen se encargan de difamar, pero que lo estaban tomando así. Entonces creo que hasta ahorita estamos haciendo bien las cosas. La gente que elabora correctamente y que es profesional, pues está satisfecha y se sienten a gusto y saben que están en una empresa honesta y con valores. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por tu tiempo y pues estamos en contacto. Gracias a ustedes.